Buenas noches, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora no se asuste. Yo creo que este es un libro que algunos se asustan al escucharlo, pero es un libro que tiene mucha bendición. El enfoque de este libro es Cristo como Cordero, Cristo como victorioso. Así que durante todo nuestro estudio estaremos viendo cómo Cristo va a obtener la victoria y cómo esto va a tener fortaleza sobre nuestras vidas. Así que quiero animarle a que busques papel, lápiz, tu Biblia y que nos acompañe. Así que en unos segundos comenzaremos. Dios te bendiga. Apocalipsis capítulo 1 versículos 4 al 6 dice la palabra del Señor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en esta noche te agradecemos una vez más por la oportunidad que tú nos das de podernos unir como tu pueblo en adoración, por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra. Señor, gracias por ese hermoso privilegio de poder leer tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche se mueva en medio nuestro mientras estudiamos tu palabra. Te pedimos que tú nos des el entendimiento necesario para atender lo que tú dejaste escrito a través del apóstol Juan. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo quite toda distracción de nuestras mentes, Señor, y que nos podamos enfocar directamente en tu palabra. Te pedimos que toque los corazones, que esta palabra pueda ser de reto para aquellos que están en ti, a cada día vivir una vida que honre tu nombre, pero que al mismo tiempo pueda ser una palabra de arrepentimiento para aquellos que no te conocen. Que sea tu Espíritu Santo el que los convenza de su condición pecaminosa, de que tú eres el único camino, que tú eres la única verdad y que tú eres vida. Señor, llévalos al convencimiento de que necesitan pedir perdón y arrepentirse. Señor, y tu palabra dice que el que a ti viene, tú no lo echas fuera. Pero también te pedimos, oh Dios, para que uses al predicador para que no sean sus palabras, los deseos de su corazón engañoso, sino que sea el consejo de tu palabra la que pueda ser hablado. Quédate en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Como ya hemos mencionado en el comienzo de este estudio del libro de Apocalipsis en las últimas semanas, es una revelación. No es tanto, es decir, fue dado no para ocultarnos las cosas, sino más bien para mostrarnos lo que Dios quería revelar a su pueblo, que por algún momento quizás estuvieron ocultas o no entendidas a tu pueblo, a su pueblo. Así que este libro fue dado con ese propósito, ¿no?, de traer claridad al pueblo de Dios antes que confusión. Y siempre usted y yo debemos llegar a estudiar la palabra de Dios, no importa el libro que sea, bien concentrados para que podamos captar lo que Dios tiene que decirnos. La semana pasada hemos aprendido de que el libro de Apocalipsis
no provino del corazón del hombre. Según el versículo 2 que estudiamos, dice que contiene las visiones que Dios le dio al apóstol Juan, el testimonio del Señor Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo, que fue dejado a esas iglesias que estaban en Asia Menor, lo que se conoce hoy como Turquía, y que han llegado también a nosotros. O sea que el Espíritu Santo lo ha preservado para que llegue a nosotros. Estudiamos en el versículo 3 que hay una bienaventuranza o hay una bendición para el que lee. Recuerde que en el tiempo pues la leían, se reunía la congregación, la leían. Hay una bendición para el que escucha, es decir, aquel que se desconecta de todo lo demás y que solamente está conectado en lo que está escuchando de la palabra. Y también hay bendición para el que obedece. La Biblia, lo decíamos el domingo, siempre nos llama, o el Evangelio nos llama a que tiene que haber una respuesta. No es suficiente con decir, oh, muy bonito lo que dijo, oh, sí, yo estoy de acuerdo. No, tenemos que hacer algo con lo que estamos estudiando. Y una vez más lo voy a decir, no sé cuántas veces lo he dicho, pero lo seguiré diciendo mientras estemos estudiando el libro de Apocalipsis. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, no estamos estudiándolo tratando de ver qué nos depara el futuro, como si fuera una carta astral o la otra cosa que llaman esta gente, lo horóscopo. O sea, no es tratando de ver qué va a pasar el día de mañana, a ver quién es quién, no. El libro de Apocalipsis nos instruye a vivir una vida cristiana mientras esperamos el regreso de Jesucristo. Ese es el propósito, recuerde. O sea, no es tanto de mirar qué va a pasar mañana, no. Es una instrucción que se nos da como cristianos de cómo debemos vivir la vida mientras Jesucristo regresa por segunda vez. A partir del versículo 4 que vamos a mirar hoy en nuestras Biblias, o por lo menos en las que yo tengo aquí, le ponen el título de salutación o saludo a las 7 iglesias. Del versículo 4 hasta el versículo 8, el apóstol nos va a dar una descripción un poco más amplia del libro. Nos dice que no solo es una revelación, no solo es una profecía, como estudiamos en el versículo 3 la semana pasada, sino que también es una carta. Y creo que eso lo miramos en la introducción. Este Apocalipsis tiene esos 3 géneros literarios, ¿no? Revelación, profecía y carta. Y note que se presenta o comienza con un saludo característico de casi todas las epístolas del Nuevo Testamento. Empieza diciendo quién es el remitente. En este caso es el apóstol Juan, ya lo estudiamos en la introducción, el discípulo amado del Señor Jesucristo. A pesar de que él no se identifica, pues ya estudiamos que él es el autor de esa carta. Pero también nos dice quiénes son los destinatarios de esa carta. Dice que es a las 7 iglesias que están en Asia. Eso es lo que se conoce hoy como Turquía. Estas iglesias él las va a empezar a nombrar vamos a mirar el mensaje a cada una de ellas en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Ahora, estas iglesias pues son la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y al llegar su momento pues dedicaremos un estudio al menos a cada una de ellas. La pregunta es, o no pregunta, sino quiero aclararlo para que no vaya a quedar ninguna duda, es que al final del primer siglo, estas no eran las únicas iglesias en Asia Menor. Estas no eran las únicas iglesias. Si usted mira el tablero, le quiero poner a usted un mapita para que usted pueda mirar. En ese tiempo donde ellos estaban también está la iglesia de Galacia, la iglesia de Iconia, que quizás está marcado con el punto rojo. Quizás usted no alcanza a mirar porque pues está muy lejos.
La iglesia de Derbe también. Estas estaban un poco más al este de donde estaban localizadas estas iglesias, o sea, hacia el punto donde está el punto rojo, así más o menos. También estaba la iglesia de Mileto, estaba al sur más o menos de la iglesia de Éfeso. También estaban las iglesias de Colosa, de Heriápolis, esas estaban cerca de la iglesia de la Odisea. Así que no eran las únicas 7 iglesias ahí en ese lugar. Y yo no sé si usted tiene en sus Biblias, de pronto al final alguna de ellas tienen mapas de la escritura, entonces usted luego puede ir a mirar en su mapa en la escritura y encontrar que había unas iglesias más alrededor. Entonces la pregunta ahora sí que nos tenemos que hacer, bueno, pastor, o nos podemos preguntar, bueno, si habían más de 7 iglesias, ¿por qué escoger precisamente a estas iglesias en Asia Menor? ¿Por qué precisamente Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Pérgamo, Filadelfia y la Odisea? ¿Por qué ellas? Muy buena pregunta, diría Spur. Pero creo que, o bueno, creo no, según dicen los expertos, los que han estudiado un poco más esto, dice que había una carretera que unía estas 7 ciudades que eran quizás las más pobladas y donde había unas provincias más adineradas. También podemos decir que el libro de Apocalipsis, siendo un libro simbólico, debemos pensar en estas 7 iglesias que fueron escogidas por el Señor, porque Él quiso, porque Él es soberano, con el propósito de representar todas las iglesias de Cristo a lo largo de la historia. Yo sé que hay algunos que interpretan que cada una de esas iglesias es una época en particular de la historia de la iglesia. Yo, en lo personal, después de haber leído y estudiado, prefiero enseñarlo y creerlo, que representan, cada una de ellas representan todas las iglesias de Cristo a lo largo de la historia, desde que comenzó la primera iglesia hasta que Jesucristo llegue por segunda vez. Note algo, digamos antes de introducirnos al tema de hoy, ahorita que estamos hablando de las 7 iglesias, al final de cada uno de los mensajes que le da a estas iglesias, el apóstol termina con esta frase: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia. Note que no dice lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia de Éfeso, ni a la iglesia de Esmirna o a la iglesia de Pérgamo. El apóstol dice a las iglesias. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Está en qué? En plural. O sea que apunta, y es más, cuando empecemos a mirar lo que pasaba en esas iglesias, siempre encontramos, aún en la iglesia del Calvario, que vamos a encontrar características o problemas que tenía la iglesia de Éfeso, los tenemos aquí. Tenemos problemas que tenía la iglesia de Esmirna, lo tenemos aquí. Pérgamo, lo vamos a tener aquí. Y cuando miramos toda la historia, y si usted ha sido miembro en alguna iglesia en otro lugar, cuando usted empieza a analizar, lo hemos tenido, o se han tenido. Hay un teólogo y pastor norteamericano, Donald, que dice lo siguiente sobre esto. Mire lo que dice él: el Señor escoge iglesias en las cuales hubiera 7 diferentes juegos de circunstancias que representarán las condiciones de la iglesia a lo largo de esta era. Las 7 iglesias nombradas en el libro de Apocalipsis son, por lo tanto, de una manera representativa de todas las iglesias en el mundo. No hay una condición o fidelidad o infidelidad, fe o apostasía que no sea ejemplificada en el breve confín de los 7 mensajes en Asia.
Otro pastor o escritor o comentarista, Richard Phillips, que uno de los libros que leo para tomar referencia a este estudio, en su comentario expositivo a Apocalipsis, él dice lo siguiente: su número fue seleccionado para representar la totalidad de la iglesia durante la era del Evangelio y los tipos de desafíos que acosarían a los cristianos en todos los tiempos. Muchos de los desafíos que encontramos en la iglesia, en estas iglesias, tú y yo los estamos enfrentando hoy o los enfrentaremos mañana, de una u otra manera. Entonces, esto puede explicar por qué Juan, cada uno de esos mensajes lo termina diciendo: el que tiene oídos, que oiga. Mire que no dice ni siquiera lo que Juan dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otro comentarista, perdone que le cite tanto comentarista hoy, pero ve lo que dice: cuando Juan se dirigió a las 7 iglesias de Asia, es equivalente a decir que Jesucristo se dirige a las iglesias de todos los pueblos, de todas las eras, y por lo tanto a nosotros también, es decir, a la iglesia del Calvario. Por lo tanto, la iglesia, el libro de Apocalipsis es un libro para la iglesia bautista el Calvario. Es para nosotros también, es parte de la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar 3 cosas en este pasaje. Ya miramos el autor y los destinatarios, pero a partir de ahí vamos a mirar 3 cosas más. Vamos a mirar el saludo a las iglesias, vamos a mirar el origen de ese saludo y el resultado de ese saludo. Empecemos pues con el saludo. Dice el apóstol: gracia y paz a vosotros. Los que son detallistas se han dado cuenta de que últimamente yo los he saludado mucho así. Aún a veces cuando les mando textos, al final les termino: la gracia de Dios con ustedes, o algo así similar. Ahora, yo creo que este saludo a usted le tiene que sonar similar, no porque yo como pastor lo esté practicando, sino porque lo hemos ya estudiado en varias de las epístolas que hemos estudiado en la palabra. Era peculiar este saludo. El comentarista Phillips dice lo siguiente: este saludo formaba el saludo estándar de los apóstoles de Cristo, y nosotros podemos encontrarlo en todas las cartas que componen el Nuevo Testamento. O sea, era el saludo estándar del pueblo de Dios. Así como en nuestro país nos le damos: hola vecino, hola, ¿qué tal? Hola, 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 hello. Bueno, ellos no se saludaban hola ni hello. Ellos era gracia y paz, o la paz de Cristo, o la gracia de Cristo sobre tu vida. Vamos a mirar lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 1, vamos a mirar algunos ejemplos, en este caso el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 7. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, ahí está, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando estudiamos Colosenses, bueno, Romanos también es una de las epístolas que está en mi propósito, ¿no? Y en oración para un día poderlo estudiar como congregación. Colosenses, este ya lo estudiamos, este libro. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Ahí está. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, esta epístola también ya la estudiamos. Pablo inicia la carta de la siguiente manera: Pablo, Silvano y Timoteo,
a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios Padre, del Señor Jesucristo. Diríamos en términos nuestros hoy, parece que Pablo hizo copy-paste, 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 copy-paste. Copio y pego, copio y pego. ¿Ah? Y usted encuentra lo mismo en la epístola a Gálatas, Efesios, Filimón. Ahora, y para que usted no me diga, pastor, es que eso era simplemente el apóstol Pablo. No, vamos a mirar qué dice el apóstol Pedro. Ya también estudiamos esa carta. Yo iba a decir apóstol Pedro. Pues si no, primera de Pedro 1:1. Miren lo que dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, ahora vamos al apóstol Juan, o sea, no solamente fue el apóstol Pedro, no fue el apóstol Pablo, ahora vemos al apóstol Juan iniciando con el mismo saludo que caracterizaba a los cristianos del primer siglo. Hermanos, para la iglesia primitiva o para los primeros cristianos, la iglesia del primer siglo, para no decirle primitiva para que no suene extraño, este saludo significaba mucho. Este no era un saludo mecánico como el hola. No era algo que simplemente, bueno, es lo que toca que decir o algo que salía de los labios hacia afuera. No, este era el verdadero anhelo, el deseo del corazón de los hermanos para los hermanos a los cuales estaban saludando. Ellos deseaban que la gracia, que la paz de Dios estuviera con ellos en todo momento. Ahora, por la escritura, usted y yo sabemos que el término paz es equivalente en el hebreo, ¿a cuál término? Shalom, ¿no? Que significaba, entre otras definiciones, tranquilidad. También significaba que tuvieras bienestar. Otros dicen que implicaba vivir en paz, o sea, que vivieras en paz, ya que fuera que tuvieras algún enemigo o que estuvieras en paz librado de alguna preocupación. Era desear un estado completo de bienestar para la otra persona. O sea, no era, bueno, lo que toca decir es no, es lo que realmente deseo para ti, mi hermano. Que la paz, que la gracia de Cristo esté sobre tu vida. O sea, ese término paz comprendía todas las bendiciones que Dios le podía dar a un pecador. ¿Por qué? Porque es que, como le hemos dicho varias veces de este púlpito, el gran problema de los hombres nunca ha sido la enfermedad. El gran problema de los hombres nunca ha sido la pobreza. El gran problema de los hombres, poniéndolo quizás en el contexto de estas 7 iglesias de Apocalipsis, no era el emperador Domiciano que los perseguía, ni ningún otro tirano de la antigüedad. El gran problema de los hombres es ¿cuál? Su enemistad con Dios. O sea, el pecado nos ha hecho enemigos de Dios. Aunque le digan Dios, yo creo en ti, pero si no, si Dios no es su Salvador, tú eres enemigo de Dios. Ese es el gran problema del hombre.
Si el gran problema del hombre hubiera sido la pobreza, Jesucristo hubiera mandado un millonario a salvarnos. Hubiera mandado un millonario. Hubiera mandado un doctor. No, el gran problema del hombre es la enemistad contra Dios, el pecado. Creo que esto fue lo que el apóstol Pablo dijo claramente en Romanos capítulo 5, versículo 10. Si usted quiere puede buscarlo conmigo, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 10. Miren lo que dice allí el apóstol. Dice, porque si siendo enemigos, es decir, antes de llegar a Cristo tú eras enemigo de Dios. Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ese era el problema. Éramos enemigos de Dios y la muerte de Jesucristo nos ha reconciliado. Es decir, quitó la enemistad que había entre Dios y el hombre. El mismo apóstol Pablo, al escribirle a los hermanos de Colosa, les presenta cómo era la condición de ellos antes de llegar a Cristo o antes de ser alcanzados por Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 21 y versículo 22, mira lo que dice. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras. Esa era nuestra condición. Éramos extraños, éramos enemigos de vuestra mente, hacíamos malas obras. Ahora, o sea, en Cristo, os ha reconciliado en su cuerpo de muerte por medio, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Entonces el apóstol Juan les está diciendo a estos hermanos que ellos son bendecidos porque antes eran enemigos de Dios, pero ahora que están en Cristo tienen la paz con Dios. Amigo que estás en Cristo, déjame decirte algo rápidamente. Esa es la bendición que recibe todo pecador arrepentido que cree, la paz de Dios. Esa es la bendición. Y si a ti te están predicando o te están invitando a que vengas a Cristo para que te hagas rico y para que todos tus sueños económicos vayan a cambiar, te están predicando un evangelio que es anatema, o sea, maldito. Tú lo que necesitas es arrepentimiento porque eres un pecador y cuando creas, la palabra de Dios dice que te dará paz. La paz de Dios estará en ti. Lo otro es añadidura. Si Dios quiere, dará y si no también. Pero si tienes la paz de Cristo, lo tienes todo. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los mismos romanos, en Romanos capítulo 5, versículo 1, un pasaje también muy conocido. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz. ¿Para con quién dice? Para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Mira lo que dijo el pastor y escritor Richard, hablando de la paz de Dios. Él dijo lo siguiente: puedes acumular todo lo que el mundo considere valioso y esforzarte por obtener honores, placeres y riquezas, pero al final solo tendrás vacío y tristeza. Sin una conexión profunda con Dios, incluso las mejores bendiciones terrenales se vuelven veneno. En cambio, tener esa conexión con Dios proporciona verdadera paz y armonía en el alma. Esto deberíamos mandarse a los que les gusta la prosperidad, a ver si Dios les abre el entendimiento. Eso es lo que trae paz al cristiano. Y ese es el deseo de Juan al saludar a esta iglesia. Y era el deseo que cuando los hermanos se saludaban los unos a los otros, oh mi hermano, que esa paz de Cristo esté sobre tu vida. Ahora, que la paz de Dios fuera cada más real y evidente en sus vidas. Y ahora, pongámonos en contexto. Estos unos hermanos que
recibieron esta carta no para decirles qué iba a pasar en el futuro, sino que una carta para fortalecerlos en ese momento específico. Y eso no lo podemos perder de vista. Usted y yo no fuimos los primeros receptores de esta carta, fueron estas iglesias. Y ellos no le estaban diciendo quién iba a ser el 666, ni quién iba a ser el anticristo. No, le estaban dando palabra para que se fortalecieran, para que en medio de la persecución que ellos estaban viviendo, ellos pudieran decirte, hermano, aunque estamos en persecución, la paz de Cristo está con nosotros. Él nos va a dar tranquilidad. Yo le decía a alguien esta semana, o en estos días que estaba hablando, le dije, mira, yo no te voy a decir que vengas a Cristo para que tus problemas te acaben, porque quizás ni se te van a, el que me estás contando no se te va a acabar. Ese problema lo vas a tener toda la vida. Pero lo que sí te puedo decir es que si estás en Cristo, Él te va a dar una paz y una tranquilidad incalculable para sostener y aguantar el problema que tienes encima. Y yo se lo digo, hermano, no le prometa a nadie, ven a Cristo y tu problema se va a acabar. No le prometa a la gente eso. Porque posiblemente ese problema no se va a acabar. De pronto esa enfermedad no se va a quitar. Lo que tienes que decirle es, mira, yo lo que sí te puedo asegurar, porque la Biblia sí lo dice, es que si tú estás en Cristo, Él te va a dar paz y tranquilidad. Al apóstol Pablo le dijo, bástate de mi gracia. La promesa en Filipenses dice, por nada estéis afanosos, sino que sean tus peticiones conocidas delante de Dios en todo ruego, oración, acción de gracias. Dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón en Cristo Jesús. Eso sí le podemos prometer si realmente estás en Cristo. Por eso es que los cristianos, aunque estamos muchas veces en dificultades, en enfermedades, no es que seamos que tengamos que no lo queramos reconocer. No, sabemos que está allí, pero también sabemos que el Dios que servimos es más grande que ese problema. La paz de Cristo. Y cuando hablo con mi hermano, deseo que esa paz esté sobre ellos. Ellos, estos hermanos, también deberían recordar la fuente de esa paz. La segunda palabra que menciona el apóstol Pablo en el saludo, el apóstol Juan, perdón, en el saludo es clave. Porque esa paz no proviene de otra fuente que no sea ¿qué? La gracia de Dios. La verdadera paz llega al corazón a través de la gracia divina. Eso es lo que dice el pasaje aquí. Gracia y paz a vosotros. ¿Qué significa gracia? Creo que lo hemos dicho hasta el cansancio y todo creyente debe saber la definición de lo que es una gracia. La gracia simplemente es favor inmerecido de Dios hacia los hombres pecadores. ¿Merecíamos? No. ¿Qué merecíamos? La condenación. Lo que implica que las bendiciones de Dios, en este caso, su paz, llegan a nosotros no por causa de algo que nosotros hubiéramos hecho, sino más bien que llega por la gracia de Dios. Ese cuento que les han dicho, no, busque de Dios, hermano, y verá cómo Dios lo bendice. Hermano, eso es mentira del diablo. Y eso quizás, bueno, vamos a sacar al chamuco de ahí, o a Satanás de ahí, perdón. A veces uno quizás con buena intención lo dice, no hermano, busque de Dios y verá que los... Pero aunque es una buena intención, no es correcto. Porque estamos motivando a la gente a que busque a Dios, ¿por qué? Por un interés. O sea, que veamos a Dios como el medio para alcanzar lo que yo quiero. Y no buscar a Dios por mi necesidad. No, busque a Dios porque necesita. Las añadiduras vendrán. Eso dice Mateo 6:33, ¿cierto, hermano? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y sigue diciendo, y todo lo demás será añadido. Y para que no se emocione antes de tiempo, todo lo demás incluye lo que él está hablando en Mateo 6, ¿no? Que es el alimento, el vestido y el techo. No es que luego va a añadir Ferrari ni nada de esas cosas por el estilo. No, no, es todo lo que él está hablando en el contexto. Todo lo que proviene por la gracia de Dios. A pesar de que éramos enemigos de Dios,
A pesar de que lo odiábamos, aunque digamos que no, no queríamos nada con él, Dios dice, yo les voy a dar de mi gracia. Y nos alcanzó. En Romanos 5 una vez más leemos que esa paz llegó a nosotros única y exclusivamente porque Dios hizo, por lo que Dios hizo por nosotros en su Hijo Jesucristo. Dios simplemente pudo haber hecho, pues, que se condenen. Pero dijo, en mi gracia y en mi justicia voy a proveer una salida para el que crea. Entonces es interesante que el apóstol Juan quiere consolar a los hermanos con estas palabras. Y les dice, Dios les ha concedido a ustedes un regalo, que es la paz, con el cual pueden sostenerse en esos momentos. Y así se saludaban los hermanos. Es su deseo de que la gracia y la paz de Jesucristo siga ahondando en la vida de su hermano. Y no es porque, bueno, es lo que toca que decir, no. No porque toca, es porque realmente es lo que yo quiero que Dios haga en la vida de mi hermano. Mira lo que dice un comentarista sobre esto. Antes que los sellos sean rotos, antes que las trompetas sean tocadas, antes que las copas de la ira de Dios sean derramadas, Dios mismo consuela los corazones de aquellos que están en Cristo. Estos dones, refiriéndose a la gracia y a la paz, son nuestros y no pueden ser removidos por los terribles juicios que están a punto de ser anunciados. Oh, su gracia y su paz es lo que nos fortalece en medio de las dificultades que nosotros estamos enfrentando en este mundo caído. Entonces el saludo para estas iglesias sirve para recordarnos a nosotros que si tenemos la gracia de Dios en nuestra vida, tenemos acceso directo a la presencia de Dios, estamos reconciliados con Él. Y ese debe ser nuestro deseo. Hermano, yo no le estoy diciendo ahora que salga a practicarlo, yo lo empecé a practicar por convicción personal. Pero cuando usted le diga a alguien, Dios le bendiga o Dios le guarde, hermano, que realmente sea el anhelo de su corazón. No es, es lo que decimos los cristianos, no. Es realmente que usted desea que Dios bendiga a ese hermano. Y cuando estamos hablando de bendición, bueno, aquí no tengo que aclarar cuando hablamos de bendición nosotros aquí. Lo segundo que vemos, hermano, el pasaje, es la fuente de ese saludo, la fuente de esa gracia y la paz. Ahora la respuesta es obvia, pero pues hagamos la pregunta de todas maneras. ¿De quién proviene esa gracia y paz que ha llegado a estos hermanos? Bueno, la respuesta la encontramos en medio del versículo 4 y a comienzo del versículo 5. Mire cómo dice: del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Hermanos, el origen de la gracia y de la paz no es otro que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El apóstol le recuerda a sus hermanos que estos regalos de la gracia y cualquier otro de la paz provienen del Dios Trino, del Eterno, del Yo Soy, del Alfa y el Omega, como lo menciona Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y Juan 8, 48, 84. Pues que aquí yo estoy viendo aquí, ¿cómo hace? Yo mire, porque no puede ser 84. Yo creo que es 48.
58, perdón, yo puse 48, sí, es 58. Donde él se identifica a sí mismo como el yo soy. Entonces Juan, el apóstol Juan quiere que esos hermanos entendieran en su tiempo y quiere que tú y yo y como iglesia entendamos en nuestro tiempo que esa paz, ese gozo y esa gracia de la cual ellos gozaban provenía directamente de Dios. Y mire la descripción que nos da ahí, del que es, del que era y el que ha de venir, de aquel que nadie existe antes de él, ni nadie existirá después de él, de aquel que no tiene principio ni fin, de aquel que controla todo el curso de la historia y de aquel que vendrá y gobernará. Entonces la gracia y la paz que nos habla aquí, en primer lugar, provienen de Dios Padre. En segundo lugar, dice el texto, digamos, caminando en orden del texto, dice, los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus. Para algunos estudiosos, académicos, han interpretado los 7 espíritus como los 7 arcángeles. Pero esto es improbable o inapropiado decirlo. ¿Por qué? Porque sería impensable pensar que la gracia y la paz provengan de otra fuente que no sea Dios mismo. Es como cuando yo tengo a veces la oportunidad de hablar con algunos y me dicen, no, lo que pasa es que fue fundamentada la iglesia sobre Pedro. Y yo siempre le digo, a ver, un momento, vamos por partes. Vámonos a la lógica, para no ir a la escritura, luego vamos a la escritura, pero a la lógica, ¿usted cree que Dios fomentaría o instauraría su iglesia sobre un hombre pecador igual que usted y que yo? La respuesta es no. Los apóstoles sí pusieron el fundamento, pero la roca angular donde se sostiene la iglesia, ¿quién es? Cristo. Eso dice el Salmo, ¿no? La piedra angular que desecharon los edificadores vino a ser la piedra del ángulo. O sea, los judíos lo rechazaron. Cristo vino a ser esa piedra. O sea, la iglesia está fundamentada sobre Cristo, el que no se equivoca. Entonces no podemos decir que eran estos 7 arcángeles como dicen algunos intérpretes. Estos 7 espíritus que menciona aquí no pueden ser otra cosa, otra persona, perdón, que el Espíritu Santo de Dios. Ahora recordemos que el 7 en el simbolismo es algo que simboliza que lo perfecto, lo pleno, lo completo. Entonces, al referirse a los 7 espíritus aquí y en otros lugares dentro de Apocalipsis que iremos viendo a lo largo del estudio, lo que se está haciendo referencia es el Espíritu Santo de Dios, quien como Dios es perfecto y no tiene las mismas características que tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Son las mismas. Mira algo interesante. Al mencionar 7 espíritus, yo creo que el apóstol Juan está haciendo referencia o está llevando a estos autores, a los lectores, a recordar en el Antiguo Testamento lo que pasó en Zacarías capítulo 4 versículo 2, donde el profeta en la visión, mire lo que dijo ahí en Zacarías capítulo 4 versículo 2. Yo les dije en la introducción a este libro de que el autor iba a hacer muchas referencias al Antiguo Testamento. Lo mismo Hebreos, que estamos estudiando el domingo, hace mucha referencia al Antiguo Testamento para poder entender. Y cuando hay algo que no se entiende, hay que ir al Antiguo Testamento a mirar qué es lo que nos está diciendo. Dice Zacarías capítulo 4 versículo 2, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. La pregunta es, ¿y quiénes son esas lámparas?
encima, o esas sin lámpara encima del candelabro. Bueno, Dios mismo da la respuesta en el versículo 6 de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Dios mismo está identificando que el Espíritu Santo en aquella visión de Zacarías lo identificaba con esas 7 lámparas. Se hace referencia al Espíritu Santo de Dios. Otro pasaje que podemos encontrar para sostener esto es Isaías 11:2. Creo que este es más conocido. Cuando usted lo lea, se va a decir: oh, sí. Isaías 11:2. Ahí están describiendo las virtudes del Espíritu Santo que iban a estar sobre el Mesías. Miren lo que dice, ¿lo tiene? Isaías 11:2. Y dice: y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces, al usar la expresión aquí, los 7 espíritus, lo que el apóstol Juan está haciendo es llevando a sus hermanos a recordar lo que dice Zacarías, a recordar lo que dice Isaías, para confirmarles que la segunda fuente de la gracia y de la paz que ellos gozaban venía o dependía de la obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora recuerde, ellos las escrituras se las sabían de memoria. Ellos cuando le escuchaban citar, ellos sabían de qué él está hablando. No se va a, bueno, no, mejor no lo digo para no, si está tranquilo no vayan a... Pero ellos se las sabían de memoria. Como veremos el domingo cuando estemos hablando de lo que vamos a estudiar. Cuando el autor de Hebreos les cita ese pasaje, ellos automáticamente sabían de qué estaba hablando. Y eso es lo que hacían los autores para probar el punto, porque el Nuevo Testamento apenas estaba escribiendo, para probar su punto. ¿Qué usaban ellos las escrituras? ¿Cuáles? El Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se las sabían de memoria. Ellos se la aprendían. Tercero, mejor. Ya algunos saben lo que quería decir, así que el que entendió, entendió. No lo vamos a decir porque si están concentrados los desconcentro. La tercera persona de la cual provienen estos dones para la iglesia es ¿quién? Jesucristo. Ay, pastor, ¿y por qué lo pone de tercero? Bueno, recuerde de que Jesucristo es el intermediario, ¿no? De pronto, quizás lo estoy diciendo yo, haciendo referencia a eso, ¿no? Él como el intermediario, pues pone ¿qué tal? El Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo como el intermediario, ¿no? Él es nuestro intermediario. La tercera fuente de esa gracia y de esa paz es el Espíritu Santo. Y de la misma manera como del Padre, en el versículo 4 dijo del que es, 3 cosas dijo del Padre, del que es y que era y que ha de venir. Ahora con Jesucristo hace lo mismo, pero en el versículo 5, y lo describe de 3 maneras. Lo describe como Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Todos haciendo referencia a la humanidad de Jesucristo, mostrándolo como el mediador entre Dios y los hombres. El mediador entre Dios y los hombres aquí en la tierra no es María, no es el Papa, es Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros. Y el vicario de Cristo aquí en la tierra ahora es el Espíritu Santo de Dios, el representante, es decir, no es el Papa, es que el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir el testigo fiel? Bueno, significa que él, Jesucristo, como el receptor de la revelación del Padre, recuerda, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, o sea, Jesucristo como receptor de la revelación que el Padre le dio, la reveló o dio testimonio fielmente. Como el profeta
de su pueblo, Jesucristo. Y creo que esto lo estudiaremos cuando lleguemos otra vez a Hebreos, uno de las oficios de Jesucristo, ¿no? Como profeta, él dio testimonio de Dios con toda fidelidad. Miren lo que dice Juan 3:31 al 33. Luego quizás les voy a leer uno quizás más claro. Pero miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 31 al 33. Y el que de arriba viene, que es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Versículo 32. Y lo que vio y oyó, eso testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Es decir, que Jesús vino, mis amados hermanos, y dio testimonio de todo lo que el Padre le había dicho que dijera. ¿Ustedes recuerdan cuando está hablando con Pilato en Juan capítulo 18, 37? Y Pilato le dice, luego, que eres tu rey o qué. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo allá en Juan 18, 37? Tú dices que soy rey, pero yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Miren lo que va a decir al final. Para dar testimonio de la verdad. Y miren lo que dice. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Recuerda Hebreos 1:1? Dios habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras y por los profetas, ahora habla ¿por quién? Por el Hijo. La Escritura habla de que Jesucristo es testigo fiel hasta la muerte. Nunca comprometió su mensaje. ¿Te recuerdas que los profetas tenían que decir, los profetas decían, así dice el Señor, pero los profetas tenían que decir sílaba por sílaba, si me permite decirlo de esa manera, de lo que Dios le había dicho? No era lo que ellos creían, no es que yo pienso, no, lo que Dios, sílaba por sílaba. Porque si no se cumplía lo que estaba diciendo, entonces era profeta mentiroso o Dios estaba mintiendo. Y el que decía cosas que Dios no había dicho, en la ley lo apedreaban. Por eso no había tanto falso profeta. Había unos cuantos, pero no tantos como hoy. Hoy están inundados. ¿Por qué siguen inundados? Porque no los apedreamos. Pastor, está instigando a la violencia. No, apedrearlo en el sentido de que ya no escucho más. Ya no comparto más sus cosas. No, la gente sigue. Por ahí leí uno que andaba diciendo, ahorita, por la situación en Venezuela, que en las votaciones decía que así dice el Señor, que el Señor me dijo que esta noche, que no sé qué, y una profecía toda media extraña. Resultado de la operación, Maduro salió con la suya otra vez. Pregunto entonces, ¿quién mintió? ¿Dios se equivocó? ¿O ese loco empezó a hablar, le engañó su corazón para ganar más que popularidad? Pero si la gente dijera, ya no escucho más a esa gente, no les pongo más atención, se les acaba. Pero como la gente sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Por eso, pero es que tampoco nos sorprende, porque la Escritura dice de que llegará el tiempo donde no querrán escuchar la sana doctrina, sino que quieren escuchar eso. Por eso están enredados. Entonces el apóstol lo segundo que dice o describe a Jesucristo como el primogénito de los muertos. A la palabra primogénito, por favor, debemos entender, no, N-O en mayúsculas, no significa que Jesús haya sido creado. Eso lo hemos dicho hasta el cansancio. Jesucristo no ha sido creado, sino que en este caso se tipifica el primero de aquellos que serían levantados de entre los muertos. Él sería el primero. Supremo en todas las cosas. También el primogénito en el Antiguo Testamento no era únicamente el primer nacido, sino que era el futuro líder de la familia, el heredero de todas las cosas del Padre. Entonces, por favor, que nadie piense de que está diciendo aquí que Jesucristo fue creado. Los que no creen en la divinidad de Jesucristo enseñan eso.
pero la escritura no hace referencia a eso. Para eso el apóstol Juan, mire lo que hace, va al Salmo 89, va al Salmo 89, versículo 27, una vez más, ellos se lo sabían de memoria porque de temprana edad se los hacían aprender, así como nos hicieron aprender a nosotros las tablas de multiplicar, que nos las hacían repetir y repetir. Bueno, ellos se aprendían todo esto. ¿Qué dije? 89. Versículo 27, miren lo que dice. Yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El poder que dice el apóstol Juan que le fue otorgado a Cristo por su Padre, nombrado como el primogénito, lo máximo sobre la creación, fue exaltado, recibido en todos los honores en la presencia del Padre cuando ascendió luego de su obra en la cruz. Y dice, mire lo que dice ahí, lo pone como el soberano de los reyes de la tierra. No hay más nadie encima de él. No hay. Y creo que esa es la tercera descripción que nos da en el versículo, ¿no? Testigo fiel, primogénito de todos, el soberano de los reyes de la tierra. Juan, el apóstol Juan hace alusión para estos dos últimos puntos al mismo salmo, indicando que Jesús no solo heredó todas las cosas, sino que también es el soberano, el gobernador, el amo, el rey y señor. Y lo que soberano significa que no le pide permiso a nadie. Hace como él quiere, como él prefiere y a la hora que quiere. Y como estudiamos, creo, el domingo con las parejas, ¿quién le va a decir el barro? ¿Cómo le va a decir el barro al alfarero? ¿Qué estás haciendo? No. Ahora, mira algo interesante. Es una aplicación aquí, para dejarlo aquí. Yo creo que la otra semana terminamos con la parte final. Todo lo que Satanás en la tentación le ofreció al Señor Jesucristo, si se inclinaba y le adoraba, todo lo que le ofreció, el Señor Jesucristo lo obtuvo aquí por ser fiel a su Padre hasta la muerte. En su resurrección fue vindicado. Le otorgó un nombre que está por encima de todo. Pues dice la palabra en Efesios que toda lengua se doblará y confesará que el Señor es el Señor. Fue exaltado hasta lo sumo. Está sentado a la diestra del Padre. Es decir, no es que está literalmente sentado en un trono, sino que simplemente Él está reinando con poder y autoridad por ser fiel. Ahora, ¿qué podemos aprender, hermano? Satanás nos va a prometer muchas cosas por la vía fácil. Él nos va a prometer muchas cosas por la vía fácil. Pero no lo vamos a otorgar, no lo vamos a alcanzar. Ni aunque le hagamos caso. ¿Sabe por qué no lo vamos a alcanzar? ¿Alguien tiene idea? ¿Sabe por qué no lo vamos a alcanzar? Yo le hago esta pregunta. ¿Usted cree que si Jesucristo se hubiera arrodillado, Satanás le hubiera dado todo lo que le prometió? ¿Por qué? Porque uno es padre de mentira y dos, porque Él no es el soberano. Él no puede hacer eso. Y porque no tiene nada para dar. Hermano, Satanás siempre nos va a querer llevar por el camino fácil, nos va a prometer una cantidad de cosas, hermano, que Satanás no te las puede otorgar. Porque Él no las tiene, porque Él no es el soberano y porque Él, si no usted no sabe, se lo digo hoy, Él tiene que pedir permiso. Y porque aunque usted no lo crea, se somete más Satanás a Dios que usted y yo. Oremos. Y la doxología la dejamos para la próxima semana, si Dios nos da vida, la última parte. Póngase sobre sus pies. Oh, Señor, gracias. Padre, gracias porque servimos
al Todopoderoso, al Soberano. Señor, gracias porque es por tu gracia, como dice el apóstol Pablo, que todo lo que tenemos ha sido porque tú nos lo has dado. Señor, gracias porque nos diste tu gracia para que nuestros ojos fueran abiertos y pudiéramos ver nuestra condición de pecadores. Pero al mismo tiempo nos permitiste ver que tú eras nuestra única salida. Padre, gracias, porque hoy tenemos paz, que a pesar de quizás de las enfermedades, los conflictos, las dificultades que vivimos en este mundo pecador, Señor, nos das una tranquilidad para poder caminar en medio de estas dificultades. Señor, y seguir caminando, como dice el Salmo, Señor, hubiéramos desmayado si no supiéramos que veremos tu gloria, Señor. Padre, nos queremos mantener fieles a ti, firmes a ti. Padre, gracias. Señor, que cuando llegue la tentación, Señor, y se nos ofrezca los placeres temporales, Señor, que podamos recordar que lo que tú tienes para nosotros es eterno. Señor, que sí, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, que sí, que es un camino estrecho, que sí, que es un camino en algunos momentos, Señor, difícil de llevar. Oh Señor, pero también la gloria venidera no se compara. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en esa verdad y caminar de la mano contigo, porque tú dejaste tu Espíritu Santo. Señor, yo oro por aquellos que no te conocen, por aquel niño, por aquel joven, aquel adulto. Señor, que todavía se considera que es muy bueno, que no le hace mal a nadie. Señor, que tu Espíritu Santo le muestre por tu palabra, Señor, que es un pecador. Señor, que si no te ha amado, si tiene dioses delante de ti, si no te ama como primero, si no ama a su prójimo, si ha mentido, si ha robado, Señor, es pecador y necesita un Salvador, Cristo Jesús. Padre, gracias. Haz la obra en esas vidas. Llévalo al arrepentimiento, llévalos a creer. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén.